materna o hipogástrica sufran una adaptación al embarazo gracias a una placentación adecuada, no defectuosa. Estas arterias van a sufrir una vasodilatación adecuada, no vasoconstricción, o sino un equilibrio entre ambas, para que se dé una correcta irrigación y un correcto flujo placentario. Entonces, ¿qué sucede? Lo normal es que exista la primera ola de migración trofoblástica para que los vasos se puedan adaptar de manera adecuada. Vienen las células de trofoblasto que se presentan entre las 10 y 16 semanas, 10 y 16 semanas la primera ola de migración trofoblástica adecuada. Luego, para terminar de adaptar estas arterias espirales, arcuatas, uterinas, para que se dé una correcta flujo placentario y así no se libere todo lo que les estoy diciendo, la cascada de coagulación y la lesión endotelial, tiene que haber una segunda oleada de migración trofoblástica entre las 16 y 22 semanas, que es lo correcto. Estas dos oleadas trofoblásticas tienen que adaptar los vasos uterinos para una correcta placentación. Eso sucede. Sin embargo, en la preeclampsia, ¿qué sucede? Hay una inhibición de esta segunda ola de migración trofoblástica. Se da la primera ola de migración trofoblástica y la segunda ola de migración trofoblástica ya no se da. Entonces hay una inhibición de esta y por ende una mala adaptación vascular de las arterias espirales. Entonces, al tener una mala adaptación vascular, por lo tanto va a haber un flujo placentario y una placentación anómala, tal como les he dicho en un inicio. ¿Y eso qué ocasiona? Vasoconstricción. Esta inhibición de la segunda ola de migración trofoblástica va a hacer vasoconstricción. Les voy a poner ahora unos dibujos para que lo entiendan mejor. ¿Se ve, por favor, las diapositivas? ¿Se están viendo? ¿Alguien me puede decir? Sí, doctora. Okay. Gracias, gracias. Entonces, ¿qué sucede acá? Miren esta imagen. Este es el espacio de la placenta, el espacio intervelloso, cuando una mujer se embaraza. Viene la placenta, vamos a poner acá un puntero láser. Viene la placenta, invade el útero y para que el útero tenga un flujo vascular adecuado, tiene que hacer remodelaciones. Este tejido trofoblástico tiene que invadir estas arterias espirales, miren, que son pequeñas, las arterias espirales, las arterias radiales, basales, las arcuatas que terminan en las arterias uterinas. Y por acá ya sale el útero. O sea, por acá esta es la interfase del útero, ¿no? Y ahí están las arterias uterinas, que obviamente va a continuar con la ilíaca interna, ¿no? Entonces, este tejido trofoblástico tiene que hacer estas olas de migración trofoblástica. Como les digo, las olas, la primera y la segunda ola. Primera, que se dé entre las 10 y 16 semanas para que se adapte de manera adecuada estos vasos y por lo tanto haya un flujo placentario adecuado. Y la segunda es la que se inhibe en la preeclampsia, que es entre las 16 y 22 semanas. Vemos acá una imagen para que lo puedan entender. Miren acá el tejido trofoblástico, una arteria espiral de un útero que no está gestando. Miren cómo son, el calibre, delgado, no hay problema. Lo vemos acá cómo está el corte, si le hacemos un corte histopatológico, y si le tomamos un flujo o una ecografía Doppler, se ve así. Esta es una arteria, bueno, uterina, porque no podemos pedir las arterias espirales, porque son muy delgadas. ¿Qué medimos nosotros? Las arterias uterinas. Y vemos que su flujo es así, es una paciente no gestante. Sin embargo, viene la paciente a la gestación y se da las oleadas trofoblásticas. Acá vemos el citotrofoblasto, que son las células pues, de la gestación, y tienen que impregnarse y ocasionar la oleada trofoblástica para que la arteria espiral, miren, empiece a aumentar su calibre. Esto en la primera ola trofoblástica. Todavía no se ve un cambio muy adaptativo. Sin embargo, en la segunda ola trofoblástica, donde ya se impregna más, esa arteria espiral se va vasodilatando más y miren cómo tiene que abrir el calibre de esta arteria espiral para que las arterias uterinas, miren cómo está ancho. ¿Qué quiere decir? Que está pasando un flujo adecuado y que no hay una vasoconstricción.
Entonces, las oleadas trofoblásticas juegan un papel importante en esta remodelación de las arterias espirales, que las vamos a medir, como vemos acá, terminan basales, espirales, radiales, arcuatas y llegan a la uterina. Nosotros medimos la uterina. No podemos medir las espirales porque son muy delgadas y son cientos de arterias espirales. En cambio, arterias uterinas tenemos ¿cuántas? Tenemos dos, una derecha, una izquierda. Entonces, el flujo que podemos medir, lo medible. Entonces, miren cómo se remodeló gracias a la oleada trofoblástica. Muy bien. Eso con respecto a la fisiopatología. Vemos acá otra imagen, ya esto es un corte histológico. Vemos acá en una paciente que tuvo una adaptación adecuada. Miren, el calibre de las arterias espirales ocasionando una vasodilatación adecuada y la paciente normotensa. O sea, no hubo una placentación defectuosa. Acá una placentación defectuosa, no hubo una buena oleada trofoblástica y en vez de vasodilatarse como está acá, ¿qué hubo? Vasoconstricción. Desencadenando ¿qué? Hipertensión. Y vemos acá los calibres, disminuye el calibre. Entonces, al disminuir este calibre y no haber vasodilatación, ¿qué hay? Vasoconstricción, daño endotelial sistémico, consecuencia, bebé pequeño, RCU, no se nutre bien, porque sabemos que el bebé se nutre de la placenta. Entonces, todos los cambios, y no solamente es a nivel fetal y materno del útero, sabemos y hemos dicho que estos cambios se generalizan, o sea, es a nivel uterino, pero como es a nivel endotelial y se activa toda la cascada de coagulación, ¿qué va a suceder? Va a haber cambios en el endotelio, en el riñón, va a haber cambios en el cerebro, va a haber en los ojos, va a haber en el tema cardíaco, a nivel hepático, de todo. Por eso es que la preeclampsia es tan mortal. Por eso es que la preeclampsia, que no se trata de manera adecuada o no se termina la gestación cuando debió terminarse, la paciente queda con un trastorno endotelial sistémico, conllevándole a un estrés oxidativo y así a una hipertensión. La paciente queda hipertensa. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta con respecto a la fisiopatología? Me he tomado un tiempo necesario para explicar, porque en realidad para entender esto es bastante engorroso. Lo he tratado de hacer simple para que entiendan la parte importante de la preeclampsia. ¿Alguna pregunta para poder ya entrar a la parte de definiciones básicas, criterios, todo eso? ¿Nadie? ¿Todos se entendió? Se entendió, doctora. Doctora. Listo. Entonces, vamos a pasar ya en sí a los estados hipertensivos del embarazo y a la clasificación. Lidera las causas de morbo y mortalidad materno-fetal a nivel mundial. Si ustedes preguntan cuál es la primera causa de muerte materna y fetal a nivel, bueno, materna, más que todo hablando de ella, estamos hablando de eje de obstetricia. Primera causa de muerte materna a nivel mundial, preeclampsia. En Latinoamérica, esa batuta le quitó ¿qué? Las hemorragias postparto. Y en segundo ítem, la preeclampsia. ¿Por qué a nivel mundial está la preeclampsia? Porque a nivel mundial en otros países han disminuido los riesgos de hemorragia postparto porque están un poco más preparados, reconocen más rápido los signos de alarma, identifican los factores de riesgo. En cambio, la preeclampsia, al no ser una enfermedad, pues, como les he dicho en un inicio, que es idiopática y que tiene teorías, vamos identificando más factores de riesgo, sin embargo, no está de todo estudiado, todavía faltan aprender más cosas. Conlleva a 5 a 10% de bebés que terminan en la UCI, o sea, prematuridad, porque a más temprano se presente, más factores de riesgo para terminar el embarazo. Entonces tenemos acá factores de riesgo relevantes, importantes, que van a predisponer a la paciente a hacer o no preeclampsia. Vamos a quitar este puntero. Uy, perdón. Ya. Entonces tenemos la nuliparidad. Y acá estamos viendo una proporción, ¿no? Cuántas mujeres por proporción hacen más factor de riesgo. Por ejemplo, acá el factor de riesgo más importante para hacer preeclampsia, según esto, ¿cuál es? La enfermedad renal crónica.
Pacientes nefrópatas tienen más riesgo de hacer preeclampsia. Pacientes hipertensas crónicas también. Pacientes con síndrome antifosfolipídico o alguna colagenopatía, más factores de riesgo. Luego sí siguen las enfermedad, hipertensión inducida por el embarazo, familiares con historias de hipertensión. Luego que tenemos embarazo gemelar doble por aumento del tejido trofoblástico. Luego tenemos la nuliparidad, pacientes que son o sea, es que no han tenido hijos y es su primer embarazo. Pacientes mayores a 40 años, o sea, edades extremas de la vida, ¿no? Pacientes de raza morena, afroamericanas, también es un factor de riesgo. Pacientes diabéticas, ya pacientes con una morbilidad predisponente a esto, ¿no? Entonces, estos son los principales factores de riesgo para hacer preeclampsia. Entonces, vamos a ver la clasificación. Dentro de la clasificación de preeclampsia, tenemos lo último que se ha estudiado, que es la clasificación de la Task Force 2013, en la cual hablamos que hay 4 tipos de estados hipertensivos del embarazo. A la cabeza, primero empezamos con una hipertensión gestacional, que es la presión arterial elevada a partir de las 20 semanas. Ojo, la preeclampsia es a partir de las 20 semanas. ¿Por qué? Porque no se puede considerar antes por las oleadas trofoblásticas, que termina su periodo adaptativo a las 22 semanas. Entonces, a partir de las 20 semanas, paciente hipertensa, que diagnostico con 21 semanas con presión alta, hablo de preeclampsia. Si esta presión se mantuvo o la paciente antes de las 20 semanas debutó con presión alta, no hablamos de preeclampsia, hablamos de hipertensión crónica, ¿ya? ¿Por qué? Por las oleadas trofoblásticas que terminan a las 22 semanas. O sea, no hay una correcta adaptación. Entonces tenemos la clasificación: hipertensión gestacional, presión arterial mayor a 140/90 en 2 tomas, como uno único signo y síntoma a partir de las 20 semanas, ¿no? No causando daño a nivel de órgano blanco. La preeclampsia, presión arterial más de 140/90 con daño en órgano blanco. ¿Cómo se traduce este daño en órgano blanco? Proteinuria, creatinina alterada, transaminasas elevadas, alguna lesión endotelial, ¿no? Que ya hemos dicho. Plaquetas, también plaquetopenia. Luego tenemos la hipertensión crónica, pacientes con presión arterial alta, más de 140/90 en menos de 20 semanas. Y la otra es la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada, ¿no? Paciente que ya tenía una hipertensión crónica diagnosticada antes de embarazarse, luego que se embaraza y después de las 20 semanas se agrega daño en órgano blanco y la paciente hace preeclampsia. Dentro de estos 4 tipos de estados hipertensivos del embarazo como clasificación, la más difícil de tratar es esta: hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada, porque la paciente ya de por sí tiene un daño permanente, ¿no? Y paciente hipertensa, ya daño a nivel renal, y encima se le agrega una preeclampsia. Esa es la más difícil de tratar. Entonces, ya subclasificando la preeclampsia, tenemos 2 tipos dentro de la preeclampsia: preeclampsia sin criterios de severidad y preeclampsia con criterios de severidad. Ya no existe la famosa preeclampsia leve, moderada o severa. Leve ya no. Ven acá, antes se decía, es una preeclampsia leve, es una preeclampsia moderada. No, no existe. O es preeclampsia sin criterios de severidad o preeclampsia con criterios de severidad. Ya, esa es la última clasificación. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de preeclampsia? El diagnóstico se hace obviamente durante el control prenatal. Por eso es que la paciente, y como han visto en un inicio, debe hacerse un control prenatal precoz, periódico y precoz, periódico y temprano, ¿no? Para identificar factores de riesgo. Que se pesa a la paciente todos los meses que va, se toma la presión, se identifica factores de riesgo, de repente papás hipertensos, paciente ya diabética u otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que puede hacer fomentar de que esta paciente tenga más predisposición a hacer preeclampsia o no. Por eso es de que se tiene que hacer un control prenatal bajo enfoque de riesgo. Y en todos los controles tenemos pues que tomar la presión, medir el peso, medir la altura uterina, y eso nos va a ayudar, ¿no?
Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Ya, una vez que ya vimos a la paciente, le identificamos sus factores de riesgo, ¿cómo se hace el diagnóstico? Presión arterial mayor a 140,90 en 2 tomas, diferentes a 6 horas cada una, después de la semana 20 de gestación hasta la 6ª semana posparto. O sea, puede ser un debut hasta después del puerperio, o sea, durante el puerperio. Y luego, eso como criterio principal, y luego proteinuria mayor a 300 en 24 horas o 30 miligramos por decilitro en tira reactiva o una proporción entre proteína y creatinina sanguínea mayor a 0,3. Cualquiera de estos tres me identifica que hay daño en órgano blanco, ¿no? Proteinuria mayor a 300 o 30 en tira reactiva o una proteína creatinina mayor a 0,3. ¿Ya? Y presión arterial mayor a 140/90. Ahora, nosotros tenemos en muchos de los hospitales, ahora que están yendo a hacer prácticas, eh, todavía algunos hospitales siguen haciendo el famoso test de AS, conocido como el test de ácido sulfosalicílico, que es para detectar albúmina, proteínas en orina de manera rápida. ¿Qué se hace? Se precipita la orina, se le pide a la paciente que orine, se le tira, se le echa este ácido sulfosalicílico, pasa a una centrifugadora y luego tenemos cómo se identifica. Miren, en los tubos de ensayo. Por ejemplo, decimos proteinuria, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Si hablamos de proteinuria, 1 cruz, ya hablamos de preeclampsia, porque está entre 36 a 100 miligramos por decilitro, como si fuera una tira reactiva. 2 cruces está entre 100 y 300 miligramos por decilitro. 3 cruces entre 300 a 1000 miligramos por decilitro. Miren cómo va cambiando el color, o sea, la paciente está fundiendo muchas proteínas. 4 cruces es pues ya prácticamente el color blanco, nacarado, espumoso. La paciente está perdiendo más de 1000 proteínas por miligramos por decilitro. Entonces esto nos orienta también, ¿no? Negativo, miren cómo se ve cuando reacciona la orina con este test de AS, no se modifica nada. Trazas es algo mínimo, es lo usual porque la paciente de por sí pierde proteínas en orina, pero no tiene que estar a estos rangos, ¿no? Más de 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces o 4 cruces. Esto lo utilizamos mucho de manera artesanal, pues. Lo normal y lo ideal es de que la paciente junte la orina en 24 horas y se mande a hacer el estudio, ¿no? Más de 300 miligramos en 24 horas de proteínas, hablamos de preeclampsia, signo positivo. Esos son criterios sin criterios de severidad. Y con criterios de severidad tenemos acá características. Tenemos presión arterial mayor o igual a 160/110. Paciente tiene que estar sintomática. Paciente con desórdenes visuales, cefalea, tinnitus, acúfenos, que es el zumbido de oídos, fotopsias, ¿no? Escotomas, paciente con la función hepática alterada, de elevación de las transaminasas al doble, ¿no? Las transaminasas normalmente es 35, más de 70 ya es un valor alterado. Persistencia o dolor en cuadrante superior derecho o epigastrio. Y una elevación de la creatinina mayor a 1,1 miligramos por decilitro. Cuando tenemos alguno de estos 2 o más criterios, hablamos de preeclampsia con criterios de severidad. Entonces, esto es importante que sí lo sepan, porque son parámetros clínicos característicos, ¿no? Empezando por la presión. Luego los síntomas, pacientes que te dicen que está con mucha cefalea, tinnitus, escotomas, plaquetas menor a 100.000, trombocitopenia, hay una plaquetopenia, está alterado, ¿no? Función hepática y función renal también alterada. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros una vez ya conociendo la fisiopatología, los signos, los síntomas, cómo se hace el diagnóstico? Ya a medida que se ha ido estudiando esto, nosotros tenemos medidas preventivas de la preeclampsia. ¿Para qué? Para prevenir la muerte materna, que la preeclampsia hemos dicho que es el primera enfermedad de muerte materna a nivel mundial. Entonces, para esto nosotros ya se ha ido avanzando y se ha visto
screening que podemos se han ido desarrollando para disminuir estos factores de riesgo y ver estos factores de riesgo, identificarlos precozmente y así hacer uso de las medidas correctivas. ¿Como cuáles? Dentro del screening o tamizaje del embarazo podemos hacer un Doppler de las arterias uterinas. Este Doppler de las arterias uterinas, como le dije en un inicio, y como vieron, miren en esta diapositiva, y es la característica de este Doppler, queremos ver cómo se han ido adaptando las arterias uterinas, obviamente porque dijimos que las arterias espirales no la podemos medir, entonces las arterias uterinas, cómo se han ido adaptando. Entonces, ¿qué hacemos? Una medición después de la segunda oleada trofoblástica. Lo ideal es después de la primera oleada trofoblástica, después de que empezó, ¿se fue adaptando o no? Entonces se hace un Doppler de las arterias uterinas entre las 11 y 14 semanas. Entre las 11 y 14 semanas. Perdón, chicos, un ratito. Valeria, si quieres ya apaga todo y ya dejas todo y yo cierro nomás la puerta para salir. Perdón. Ya, entonces medimos el Doppler de las arterias uterinas entre las 11 y 14 semanas de gestación. Entonces vamos a ir viendo cómo se ven. Como hemos dicho, si hay una buena oleada trofoblástica, yo voy a medir las arterias uterinas y las voy a ver así, anchitas. ¿Qué quiere decir? Que hay vasodilatación, ha habido una correcta adaptación. Sin embargo, ¿qué tal si las mido y las encuentro así? Hay una diástole mínima, pequeña, y encima hay este pico que se llama el notch, el famoso notch diastólico, cuando es que las arterias uterinas no se han adaptado, consecuencia de las arterias espirales. Entonces, ¿qué hago yo si yo encuentro a mi paciente, le hago su screening entre las 11 y 14 semanas y no encuentro mis arterias uterinas así? Si no las encuentro así, que digo, ojo, la paciente no se está adaptando bien, mejor intervengo, la ayudo. ¿Para qué? Para que puedan llegar a una vasodilatación adecuada. ¿Y cómo la ayudo a mi pacientita? Empiezo a dar 2 fármacos que sí se han visto que pueden disminuir el riesgo de preeclampsia, no anularlo, disminuir, como cuáles tenemos la aspirina y el calcio. Entonces, ¿qué va a hacer la aspirina? A dosis bajas va a alterar este equilibrio entre la prostaciclina y tromboxano. Entonces, en vez de que el tromboxano aumente, ¿qué va a hacer la aspirina? Lo va a detener, lo va a hacer que disminuya y va a aumentar la prostaciclina. Entonces, hay un estudio universal que se hizo para diagnosticar y más o menos para saber cuánto le tenemos que dar de aspirina a nuestra paciente. Hay un famoso, el estudio ASPRE, un estudio multicéntrico, que nos dijeron que tenemos que dar a nuestra paciente 150 miligramos por noche entre las 16 a 36 semanas. O sea, antes que empiece la segunda oleada trofoblástica. Tenemos que empezar a dar aspirina, 150, una vez al día por la noche, antes de las 16 semanas. Antes de las 16 semanas. Porque si yo quiero dar aspirina pasada las 16 semanas, cuando ya terminó la primera oleada trofoblástica y empezó la segunda, no nos va a ayudar. No nos va a ayudar. Entonces tengo que empezar a darla antes. ¿Qué va a hacer? Como les digo, va a alterar ese equilibrio que se está desencadenando, que no haya una vasodilatación, sino que se vasoconstriñe. Entonces, lo que quiero es yo llevar mis arterias uterinas así. ¿Qué quiere decir? Que está habiendo un buen flujo placentario. Entonces, ¿qué va a hacer? Acá tenemos como conclusión, la ingestión de la aspirina debe comenzar antes de la semana 16. La aspirina reduce los resultados adversos graves como preeclampsia, parto prematuro, RCU y muerte fetal, nos va a ayudar a eso. Y no se ha detectado aumento de hemorragias durante o después del parto con dosis bajas en relación al placebo. Algunos decían, pero la aspirina es un antiagregante. ¿Qué va a suceder? Que de repente cuando dé a luz se va a venir en hemorragia. No, ya se ha visto y se ha estudiado que no, con un riesgo relativo adecuado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es a dosis bajas no va a causar hemorragia postparto, ¿no? Lo que sí va a fomentar es un antiagregante plaquetario y va a alterar ese equilibrio que está habiendo mal hecho por una placentación defectuosa, ¿no? Luego, ¿qué otro fármaco
se ha visto que va a mejorar o va a disminuir el factor de riesgo para preeclampsia, el calcio. ¿A cuánto? A 1 gramo por día. ¿Qué va a hacer este calcio? Va a reducir la sensibilidad vascular a la angiotensina 2. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor por excelencia, ¿no? Ya sabemos que pasa de angiotensina 1 a angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿qué va a hacer? Que esta angiotensina 2 que se está formando como consecuencia una hipertensión o que va a hacer una hipertensión, el calcio va a disminuir la sensibilidad vascular. Entonces, por ende, va a disminuir la vasoconstricción. Entonces, dentro de todo lo que se ha estudiado, solamente los que se han identificado que van a disminuir de manera importante como factor de riesgo la preeclampsia es la aspirina y el calcio. No existen otros. No existe que el pescado, que el omega, que la vitamina D, que no tomar sal, que no comer sal, no. Que hacer reposo, etcétera, no. Las únicas 2 medidas preventivas que tienen validez para nosotros como estudios es la aspirina y calcio, como medidas preventivas. Entonces, ya hicimos el diagnóstico, ya vimos la clínica, con criterios de severidad, sin criterios de severidad, ya tenemos las medidas preventivas, viendo por fisiopatología, por eso era importante enseñarles la fisiopatología. Viene cómo se hace el tratamiento. El tratamiento es importante, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Finalizar la gestación. Es el único tratamiento. ¿Qué tengo que hacer yo? Terminar el embarazo. ¿Por qué? Porque tengo que sacar la placenta. Al sacar la placenta, ese equilibrio de esa alteración entre el tromboxano y la prostaciclina va a alterarse. Obviamente, va a regularse, perdón. ¿Por qué? Porque ya saco este tejido trofoblástico que es la placenta y los vasos se van remodelando porque ya no están con esas células que están causándole vasoconstricción. Lo importante ahora, ¿cuándo terminar la gestación? Es fácil cuando ya tenemos un bebé a término o cuando es un bebé que ya tiene la maduración pulmonar adecuada, que es a partir de las 34 semanas. Ahí no hay problema. Si una paciente llega preeclántica con 34 semanas, yo termino el embarazo. No importa. Pero ¿qué pasa si una preeclántica empieza a debutar a las 25 semanas? Yo no puedo terminar el embarazo a las 25 semanas. Es un bebé que prácticamente no tiene expectativa de vida. Entonces, ahí tengo que entrar yo a hacer mis conclusiones importantes, cómo hacer el control, voy a hacer un manejo hospitalario o no, cuánto voy a esperar, cuánto no. Entonces, vamos a ver acá, ¿ya? Pero el tratamiento definitivo de la preeclampsia es terminar la gestación. No existe otro tratamiento. Y los demás son paliativos hasta esperar que el bebé o gane peso o termine la maduración pulmonar. Salvo ciertas excepciones, como si se presenta un eclampsia, un síndrome de HELP, un hematoma capsular, que son complicaciones de la preeclampsia, yo no voy a esperar. Yo termino el embarazo. Ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la preeclampsia? Es obtener un recién nacido sano y mantener la salud de la madre. Disculpen, acá se ha ido 2 veces. Mantener la salud de la madre. Controlar la tensión arterial y evitar la aparición de convulsiones. Si una presión arterial se dispara y si la paciente empieza a tener preeclampsia con criterios de severidad, es una paciente que puede hacer una eclampsia. Y ahora vamos a ver que es una complicación de la preeclampsia severa. El manejo médico y obstétrico va a depender de la severidad del cuadro y de la edad gestacional. Como les dije en un principio, no es igual tratar a una preeclántica a las 37 semanas, y el bebé está maduro, que una preeclántica a las 25 semanas. Es más difícil. Entonces vamos a hacerles punto de corte. ¿Qué hacer en una preeclampsia que debuta en menos de 34 semanas? ¿Y qué hacer con una preeclampsia que debuta en más de 34 semanas? Primero vamos a empezar por la de más de 34 semanas, ¿ya? ¿Qué debemos hacer? Estabilizar a la paciente. Si es una paciente, pues, que está con preeclampsia con criterio de severidad, un poco alterada, con dolor de cabeza, con la tensión en 170/100, ¿qué tenemos que hacer? Estabilizarla, ¿no? Ponerle en reposo, ponerle su vía, pedirle sus exámenes,
Interrumpir el embarazo en un lapso no mayor a 72 horas. ¿Por qué? ¿Por qué dicen no mayor a 72 horas? Porque mayor a 34 semanas ya está maduro este bebé. Entonces no debemos prolongarlo más, sino que debemos terminar el embarazo. Obviamente esto va a depender, pues si la paciente la estoy refiriendo del centro de salud tripartito que me queda en el cerro, hasta que llegue al hospital va a llegar pues después de un día. Si la paciente pues tiene las condiciones, tiene el ayuno, se estabilizó, no voy a entrar a sala de operaciones a la loca sin estabilizar a la paciente porque le puedo hacer un riesgo, ¿no? Y de preferencia culminar el embarazo vía vaginal si las condiciones lo permiten, ¿no? Si las condiciones obstétricas y si la paciente la estabilicé y sus presiones arteriales estén controladas. Pero ¿qué pasa si la paciente empieza a debutar a las menos de 34 semanas? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empezar maduración pulmonar. ¿Con qué? Betametasona o dexametasona. Dar antihipertensivos y permitir ajustar la dosis para controlar y que esa hipertensión no se dispare. Hacerle un monitoreo fetal, un perfil biofísico, hasta 2 veces por semana, obviamente va a depender, ¿no? Si tiene 28 semanas, yo no voy a querer terminar el embarazo a las 28, puedo esperar, a menos que haya un deterioro materno. Si hay mala respuesta a todo lo que estoy haciendo acá, tengo que terminar el embarazo, interrumpirlo, no voy a porfiar y no voy a hacer un manejo expectante si la paciente o el bebé están mal, tengo que terminar. Si hay una buena respuesta al tratamiento, o sea, la paciente no tiene un daño en órgano blanco severo, porque obviamente no voy a hacer un manejo expectante cuando mi paciente ya está con creatinina en 3, o si mi paciente está en una anasarca, o si mi paciente tiene transaminasas en 500, o el bebé está con poco líquido, no está creciendo nada, no voy a hacer un manejo expectante, ¿no? Tengo que decidir. Entonces, ¿cuándo hago un manejo conservador y expectante y espero? Si la hipertensión se controla y si no veo signos de severidad. Al primer signo de severidad y mala respuesta al tratamiento que estoy haciendo expectante, termino el embarazo. Entonces, ¿qué sucede? La prematuridad para el recién nacido es importante, ¿no? Por eso es que debemos saber en qué momento terminar la gestación. Como les digo, más de 34 semanas no hay ningún problema, porque ya su bebé está grande, tiene una buena expectativa de vida. Menos de 34 semanas, y peor aún, si es prematuro muy extremo, es más difícil, ¿no? La preeclampsia es muy variable y puede empeorar bruscamente. O sea, puede llegar una paciente viniendo con preeclampsia sin criterios de severidad y a las 6 horas está debutando con una preeclampsia severa. Entonces ahí viene el problema. Por eso la tengo que mantener a la paciente hospitalizada en reposo con un monitoreo estricto. ¿Qué tengo que dar de corticoides? Para el bebé, para madurar pulmón, tenemos la betametasona y la dexametasona. Betametasona se da 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, o la dexametasona 4 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Esos son los dos corticoides que van a ayudar a madurar el pulmón del bebé y así poder sacar un bebé, ¿no? Ok, como tratamiento antihipertensivo podemos utilizar cualquiera de estos 4. Yecas, aras contraindicados en la gestación, ¿ya? Solamente podemos utilizar el metildopa, la hidralazina, nifedipino o la betalol, cualquiera de estos. ¿Cuándo deberíamos utilizar diuréticos? Cuando la paciente empieza a hacer un edema agudo del pulmón o insuficiencia cardíaca congestiva. Pero, sin embargo, estos diuréticos, como las tiazidas, ¿qué van a causar? Van a causar una perfusión placentaria alterada y una trombocitopenia neonatal. Por eso es que no se prefiere usar y se prefiere usar cualquiera de estos 4, ¿no? Metildopa, hidralazina, nifedipino, la betalol. Cualquiera de estos, estas son sus dosis. Eso es para el tratamiento de la hipertensión. Entonces, una vez que yo estabilicé a mi paciente, le pedí sus exámenes, me di cuenta que puedo hacer de repente un manejo expectante, conservador, porque la paciente está respondiendo bien, el bebé no está alterado, tiene buen líquido, la paciente está consciente, está tranquila, no tiene un daño muy importante en órgano blanco, le voy colocando sus antihipertensivos y voy esperando que madure el pulmón, ¿no? Esto es en menor de 34 semanas. Pero, ¿qué complicaciones materno-fetales se pueden presentar en una preeclampsia? Todos estos, miren. Tenemos que puede haber
un daño en retina o visual por alteración endotelial a nivel de los vasos, de los vasos de la retina. Puede haber un hematoma a nivel hepático, síndrome de HELP. Puede haber un DPP, restricción del crecimiento intrauterino. Incluso el DPP va más ligado a como génesis de una preeclampsia. Las preeclampsias hacen DPP en varios porcentajes importantes, ¿ya? Que puede haber también un edema agudo del pulmón, una insuficiencia renal, puede haber una insuficiencia cardíaca y puede haber una eclampsia también, ya daño a nivel cerebral. Eso lo vamos a ir viendo ahora como complicación cada una, ¿no? Entonces, tenemos acá como complicaciones más importantes de la preeclampsia, tenemos la eclampsia y el síndrome de HELP. ¿Qué es la eclampsia? Son la aparición de convulsiones tónico-clónicas generalizadas de 1 a 3 minutos en pacientes con preeclampsia. Se presentan entre el 1 a 2% de estas pacientes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que causa estas convulsiones? Causan, ¿sí se me está escuchando, chicos? Sí, doctora. ¿Pueden decir? Sí, doctora. Ok. Ok, gracias. Entonces, ¿qué causa esta aparición de convulsiones tónico-clónicas? Se desarrolla por un vasoespasmo cerebral a nivel endotelial, pues también hemos dicho que daña el riñón, el hígado, etcétera, daña también el cerebro. Causa una hemorragia cerebral, puede causar un edema cerebral, una encefalopatía metabólica y una encefalopatía hipertensiva. ¿Cuáles son los signos que me van a indicar a mí que esta paciente que está viniendo con preeclampsia, que le estoy haciendo un diagnóstico que va a empezar a convulsionar, que me va a hacer la complicación de eclampsia? Paciente con cefalea marcada, dolor, paciente con hiperreflexia, reflejos osteotendinosos, hiperreflexia, y con clonus, o sea, todo el sistema neurológico está alterado. Paciente con cefalea intensa, hiperreflexia y clonus. Son los signos de eclampismo. Entonces, si tengo una paciente que ha venido con preeclampsia y me dice, doctora, me duele demasiado la cabeza, no soporto, esa paciente me va a convulsionar. Tengan cuidado. Pero, ¿qué voy a hacer para disminuir esto o hacer el manejo adecuado de la eclampsia? Primero es que tengo que prevenirla. ¿Cómo voy a prevenir esta eclampsia? Tengo que primero definir si esta paciente es preeclampsia con criterios de severidad. Si me llega una paciente con presión 160, 110, con dolor de cabeza, con las transaminasas alteradas, con plaquetopenia, con edema, con insuficiencia renal, creatinina, yo digo, esta es una paciente con preeclampsia con criterios de severidad. Así como lo hemos visto, ¿no? En un inicio, los criterios, pues tienen que aprendérselos bien. Yo voy a decir, esta paciente voy a prevenir que haga una eclampsia. ¿Cómo? Con sulfato de magnesio. Es el fármaco indicado para estos casos de preeclampsia, para prevenir una eclampsia, ¿no? Entonces, hay varios esquemas de tratamiento con sulfato de magnesio. Lo que más utilizamos acá a nivel del Ministerio de Salud es los esquemas de Suspán modificado. Suspán modificado. ¿Cómo doy? 4 gramos endovenoso, lo paso en 20 minutos y paso 1 gramo endovenoso por hora y lo mantengo hasta 24 horas postparto. Ese es el tratamiento para disminuir el riesgo de convulsión en una preeclampsia con criterios de severidad. No voy a poner sulfato en una preeclampsia sin criterios de severidad. Lo voy a colocar en paciente con preeclampsia con criterios de severidad. ¿Ya? Ok. Pero, sin embargo, ¿qué tengo que controlar yo? ¿Qué tengo que controlar yo mientras administro ese sulfato de magnesio? Porque es un medicamento tóxico. Tengo que controlar 3 cosas: reflejos osteotendinosos, frecuencia respiratoria y la diuresis. Porque si estos se van alterando, como lo voy a decir en la siguiente diapositiva, me está avisando que la paciente se está intoxicando. Y al paciente intoxicarse con sulfato de magnesio es peligroso. La paciente me puede hacer una muerte, paro cardíaco, una insuficiencia renal, una
bradipnia, como lo vamos a ver acá. Entonces, ¿qué tengo que monitorizar yo? Digo, mientras utilizo el sulfato de magnesio, que me indica que la paciente se está intoxicando, que la paciente empieza a tener arreflexia. Entonces, toda paciente que yo empiezo a sulfatear, porque así decimos, hay que sulfatear, colocar sulfato, tengo que estar monitorizando cada media hora los reflejos. Cada media hora, cómo está orinando, diuresis. Por eso la paciente que la voy a sulfatear, para prevenir la eclampsia, tengo que ponerle sonda Foley. Si la diuresis va a estar menor a 0.5 cc por kilo por hora o menor a 100 cc en 4 horas, una oliguria, esta paciente se está intoxicando. Tengo que medir la frecuencia respiratoria. Si es menor a 12 por minuto, esta paciente se está intoxicando. Tengo que tener cuidado. Entonces, miren acá, por ejemplo, la toxicidad se da pérdida de reflejo patelar cuando el magnesio alcanzó de 9 a 12 miligramos por decilitro en sangre. Se empieza a darse, la paciente empieza a tener somnolencia cuando alcanzó de 10 a 12. La paciente empieza a tener un paro respiratorio cuando ya alcanzó 14.6. Una parálisis muscular cuando ya alcanzó el 15 miligramos por decilitro en sangre, o un paro cardíaco cuando alcanzó ya 30 miligramos por decilitro en sangre. Obviamente esto si es que yo hago el dosaje de magnesio en sangre en pacientes que estoy sulfateando. En todos los hospitales MINSA pues a veces no se hace. O lo hacen y la respuesta me la dan en 3 horas, pues cuánto está el magnesio sérico. Por eso van a ver ustedes que están yendo a los hospitales, cuando la paciente se está sulfateando, monitorizo diuresis, reflejos y frecuencia respiratoria. Cualquiera de estas alteradas, como los he dicho acá, me dice paciente se está intoxicando. ¿Y qué hago si mi paciente se está intoxicando con sulfato de magnesio? Inmediatamente retiro, o sea, ya le dejo de administrar el sulfato de magnesio que está pasando a 1 gramo por hora endovenoso y le coloco inmediatamente gluconato de calcio. ¿Cuánto? 1 gramo endovenoso en 5 minutos le tengo que colocar. Ese es el antídoto. ¿Y qué pasa si mi paciente, y esto también lo coloco, ojo, como prevención de la eclampsia, pero también el sulfato de magnesio lo tengo que colocar si ya llega mi paciente convulsionando. No es de primera instancia, por ejemplo, en las convulsiones tónico-clónicas que ustedes ven en la emergencia en medicina, inmediatamente le colocan su diazepam o le ponen su fenobarbital, ¿no? Pero en obstetricia, el medicamento principal como tratamiento tanto de prevención de eclampsia como tratamiento en una convulsión por eclampsia es el sulfato de magnesio. El primer medicamento que debo usar. Ya cuando la paciente es refractaria al tratamiento y está haciendo un estatus epiléptico, entiéndase de convulsiones tónico-clónicas frecuentes, pese a la administración de sulfato de magnesio, tengo que ya ahí recién puedo colocar diazepam o epaminizar a la paciente, ¿ya? Siempre y cuando sea refractaria al tratamiento. Pero en primera instancia, en la gestante, no se puede colocar diazepam. ¿Por qué? Porque voy a ocasionar un paro respiratorio también al bebé. Va a pasar, atraviesa la barrera hematoplacentaria. Entonces, no se debería hacer, ¿no? El primer tratamiento es sulfato de magnesio, tanto en prevención como en tratamiento de las convulsiones. Entonces, el manejo de la eclampsia, pues, es una complicación importante, por eso ya les dije acá en este dibujo, todo lo que se puede, todas las consecuencias que puede haber con la eclampsia a nivel cerebral y daño cerebral permanente, la paciente queda con una hemorragia cerebral en algunos casos. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente terminar el embarazo. Obviamente primero tengo que estabilizarla, ¿no? No voy a entrar a lo loco a sala de operaciones o ya hay que terminar el embarazo. No, tengo que estabilizarla. El paciente tiene que entrar con un buen patrón respiratorio, que no esté convulsionando en ese rato, cuando ya esté en periodo posictal, cuando la paciente esté estable, podamos acceder a operarla, ¿no? Entonces, toda paciente que tuvo una eclampsia tiene que pasar a la UCI. Obviamente, no va a pasar a la UCI gestando. Si ya la paciente me hace eclampsia a las 27 semanas, yo termino el embarazo. No es de que una paciente con eclampsia yo voy a hacer manejo expectante. La eclampsia es una complicación que va a desencadenar muerte materno-fetal.
paciente con eclampsia diagnosticada, embarazo terminado, ¿ya? Y después, paciente pasa a manejo de la UCI. Le tomarán sus tomografías para ver si ha habido daño a nivel cerebral, etcétera. Hacen un control de la vía respiratoria, sujeción física, aspiración nasofaringea, oxígeno, hidratación, sin ruido y poca luz para no desencadenar algún más episodio convulsivo. Medidas farmacológicas o quirúrgicas, interrupción del embarazo al cesar las convulsiones, como le digo, al mantenerla estable. Estabilizo, ya obviamente la paciente está respirando bien, o si de repente nunca se levantó del estado postnatal, intubarla y entrar a sala, ¿no? Manejo de las convulsiones, control de la presión arterial, control laboratorial, ultrasonido abdominal, porque también puede haber una complicación por el síndrome de Hell, que ahora vamos a ver, control del estado fetal hasta que podamos terminar la gestación, tomografía o resonancia si las convulsiones son atípicas o si la paciente termina en coma, ¿no? Ok. Entonces, una vez que ya hemos hablado de la eclampsia como complicación, vamos a hablar del síndrome de HELLP. ¿Qué es el síndrome de HELLP? Es otra complicación que se presenta importante, la preeclampsia. Da incidencia en preeclampsia severa del 4 al 12%. Es mayor, ¿no? El 1 al 2% era la eclampsia. Este es poco mayor, del 4 al 12%. Afecta del 0.1 al 0.6 de los embarazos, puede haber. El 20% puede tener una presión arterial normal, pero es muy atípico. Y 30% se puede presentar en el puerperio inmediato todavía. ¿Por qué? Porque una vez que sacamos la placenta, pues ya hay todo el trastorno de la cascada de coagulación que hemos hablado, todavía a nivel endotelial, no es que va a desaparecer inmediatamente, puede ya haber hecho un daño pues más permanente, ¿no? Entonces, el síndrome de HELLP se caracteriza porque tiene las siglas de HELP, ¿no? HELP hemólisis, EL de elevación de las enzimas hepáticas, elevated liver, de ILP de disminución de las plaquetas, low platelets, ¿no? Entonces, por eso nosotros podemos saber, y por eso se llama GEL, ¿no? Hemólisis, elevación de la plaqueta y disminución, aumento de las enzimas hepáticas y disminución plaquetaria. Eso es una complicación también de la preeclampsia, generalmente con criterios de severidad. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Como el diagnóstico de hemólisis, esquistocitos en nefrosis de sangre periférica o paciente muy anémica, bilirrubina mayor a 1.2, también me dice que es un criterio de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, a merced de la TGO mayor a 70 o 72, LDH mayor a 600, plaquetas menor a 100.000. Eso me hace el diagnóstico síndrome de HELP. Sin embargo, también hay una clasificación. Tenemos la clasificación de Tennessee y de Mississippi del síndrome de HELP. La que más utilizamos es la clasificación de Mississippi y que se diferencia solamente entre las clases por el número de plaquetas. La clase 1, que es la más grave, hablamos TGO, TGP, miren, mayor a 40, ya no ponen 70, mayor a 40, LDH mayor a 600, plaquetas menor a 50.000. La clase 2, lo mismo, TGO o TGP mayor a 40, LDH mayor a 600, pero plaquetas entre 50.000 a 100.000. Y la clase 3, plaquetas entre 100.000 a 150.000 con LDH igual mayor a 600 y transaminasas mayor a 40. Esa es la clasificación de Mississippi, que se clasifica por grados dependiendo del número de plaquetas. Y la clasificación de Tennessee, hablamos ya más criterios, tiene que haber bilirrubina indirecta mayor a 1.2, que me indica hemólisis, esquistocitos, LDH mayor a 600, no debe haber aptoglobina, TGO mayor a 70 y plaquetas menor a 100.000. ¿Ya? Estos son los dos tipos de clasificación. Sin embargo, que se sepan esto, suficiente. Y saber que la clasificación de Mississippi, la clase de Mississippi, es según el número de plaquetas. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de ese síndrome de HELP? Así como les dije que en la preeclampsia severa, que empieza la paciente con dolor de cabeza, continuo, con clonos, con hiperreflexia, yo digo, esta paciente me puede convulsionar, esta paciente me puede hacer eclampsia,
En cambio, ¿qué pasa si yo tengo a mi paciente con preeclampsia severa que tiene dolor en epigastrio o hipocondrio derecho permanente? Este es el principal síntoma. Si la paciente con preeclampsia severa te dice, doctora, doctor, me duele la boca del estómago, no soporto, me duele la zona del hipocondrio derecho, donde está el hígado, le duele en hipocondrio, en flanco derecho, esa paciente me está haciendo un probable síndrome de HELP. ¿Por qué duele en esa zona? Porque hay una distensión de la cápsula de Gleason. Y esta distensión de la cápsula de Gleason, ¿qué va a hacer? Va a ocasionar pues dolor, ¿no? Dolor. Entonces, la paciente va a manifestarlo de esa manera. Y ahora, ¿qué es lo peor que le podría pasar a un síndrome de HELP? Que ese síndrome de HELP me ocasione un hematoma subcapsular hepático y una rotura hepática. Si ese hígado se rompe, es una causa pues de muerte materna. Entonces, cuando el hígado se rompe, pues tiene que traer cirugía, control de daños, paciente a la UCI, hacen bolsa de Bogotá, y ahorita vamos a ver, ¿no? Cómo 1% de los síndromes de HELP hacen rotura hepática y hematoma subcapsular hepático. No es mucho, pero sí es importante conocerlo. Entonces, toda paciente con síndrome de HELP, tengo yo que pensar que puede complicarse también de esa manera y tengo que estar pendiente de mis signos y síntomas. Dolor en epigastrio, dolor en cuadrante superior derecho, en hipocondrio derecho. Acá vamos a ver un video. Uy, no sé cómo sacar este puntero, perdón. Para poder mostrarles el video. No sé por qué no se puede, borrador. Porque si no saco este lápiz, no puedo ponerles el video. ¿Alguien sabe? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora, pero no, yo no sé al menos. Pluma. Uy, creo que no sé. De repente ahí nomás. A ver, no sé. A ver. Acá está. A ver. Entonces, miren, por favor. Ok. ¿Se escuchó el video? No, pero no se escuchó. Sí se vio. Así se vio, pero no se escuchó. Qué raro, yo sí lo escucho. Ya, miren, entonces acá estamos viendo un video de un hígado que se ha roto, ¿no? Como causa de un síndrome de HELP. Acá vemos una imagen de un hematoma subcapsular hepático. Sabemos que el hígado es un órgano de vital importancia. Entonces, ¿qué pasa en el síndrome de HELP? Hay una inflamación severa, entonces se traduce con unas transaminasas pues muy elevadas, distensión de la cápsula de Gleason y esto puede sangrar. Entonces se rompe el hígado o desencadena un hematoma. Y acá estamos viendo una, cómo se resuelve. Acá vemos un sangrado masivo en una hemorragia en una paciente poscesárea que se ha tenido que abrir y que cuando obviamente hemos terminado la cesárea se ha visto que hay un sangrado en cavidad, paciente inestable hemodinámicamente, en shock, que no justifica la cesárea. Entonces, ¿qué pasó? El hígado se rompió. Entonces tenemos que hacer cirugía de control de daños. Ahí entra cirugía general y es una emergencia pues realmente obstétrica, ¿no? Entonces, para finalizar y empezar con unos casos clínicos para que quede un poco más claro, tenemos recomendaciones. Primero, no usar antihipertensivos en preeclampsia sin criterios de severidad. Evitarlo. ¿Se me escucha, chicos? Hola. Sí, ¿no? Ah, ok. Sí, doctora. Evitarlo. Ok, gracias. Evitarlo, ¿por qué? Porque puede enmascarar mi cuadro. ¿Cuándo se utilizan los antihipertensivos? En preeclampsia con criterios de severidad. Usar sulfato de magnesio en gestantes con preeclampsia con criterios de severidad. ¿Para qué dijimos? Para disminuir el riesgo de eclampsia. Usar sulfato de magnesio en lugar de fenitoína y diazepam en gestantes con preeclampsia con criterios de severidad, ¿no?
cuando están en episodio convulsivo, me refiero. 4, ya lo dijimos, usar sulfato de magnesio en lugar de diazepam. 5, terminar el embarazo en gestantes con preeclampsia con criterios de severidad con menos de 24 semanas por priorizar la salud de la madre. ¿Qué pasa si la paciente, como les digo, empieza a debutar a una preeclámptica con criterios de severidad terrible a las 22 semanas? Si ya está empezando a las 22, ¿qué futuro le lleva a ese bebé? No va a crecer, va a ser un deterioro la mamá. Si a las 22 semanas ya me está empezando así, a las 26 semanas esa paciente ya va a estar tóxica, va a estar con injuria renal progresiva, va a estar con daño hepático, con un hematoma, no lo sé. Entonces, culminar el embarazo. Se recomienda conducta expectante en preeclampsia con criterios de severidad entre las 24 y 34 semanas, siempre que no exista una hipertensión no controlada, compromiso en órgano blanco o distrés fetal previo. Como les dije, podemos tener una actitud expectante, siempre y cuando no haya un deterioro materno-fetal. Se recomienda culminar el embarazo en preeclampsia con criterios de severidad entre las 34 y 37 semanas, ¿no? No esperar. Y terminar el embarazo en gestantes con preeclampsia con criterios de severidad con más de 37 semanas inequivocadamente. Paciente diagnosticada con preeclampsia severa, más de 37 semanas, terminar el embarazo. No se recomienda el uso de esteroides en síndrome de HELP. Algunos estudios decían de que si le damos dexametasona, las plaquetas van a aumentar rápido. No, ya se ha visto que no es realmente eso relevante. Se sugiere usar complemento de calcio para la reducción de riesgo de preeclampsia en pacientes con factores de riesgo y en pacientes con Doppler de las uterinas alterados, como les dije, entre las 11 y 14 semanas. No se sugiere usar suplementos de vitamina D para la reducción de riesgo de preeclampsia. Como les dije, no sirve la vitamina D, no sirve el omega, solo sirve la aspirina y el calcio. Se sugiere utilizar aspirina de 150 miligramos para la reducción de riesgo de preeclampsia, iniciándose antes de las 16 semanas hasta las 36 semanas. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá unos casos, unos 10 minutitos nada más para poder que queden afianzados ciertos conocimientos. Yo sé que es mucha información en una sola clase. Preeclampsia, hay libros, hay tratados de preeclampsia, en realidad son bastante información, te las trato de resumir porque hay que ver eclampsia, síndrome de Gel, hematoma, cómo tratar, fisiopatología, entonces en realidad es un tema bastante grande. Entonces vamos a ver acá unos casos clínicos. A ver, y voy a necesitar que en el chat, los que están conectados, me den la respuesta. ¿Sí? Dice, paciente mujer de 17 años, gesta 1 para 0, o sea, primer embarazo, con 32 semanas por ecografía precoz, derivada de su centro de salud con presión arterial 140/100 y tira reactiva 2 cruces en proteínas. Niega cefalea, niega escotomas, tinnitus, o sea, no tiene síntomas. En relación al manejo, señale la respuesta correcta. A ver, vamos. Se debe iniciar antihipertensivos de inmediato. Nifedipina es un fármaco de elección. Se coloca subiendo venosa, se pedirá examen de perfil de preeclampsia, culminar la gestación inmediata, iniciar sulfato de magnesio, dosis de ataque inmediato, el ecografía, el Doppler de la arteria umbilical nos indicará el bienestar fetal. ¿Qué es lo que debemos hacer como manejo inicial? A ver, chicos, en el chat, la respuesta. ¿Pueden poner en el chat ustedes o no? A ver, ¿que nadie más está conectado? A ver, veo 4 respuestas. ¿Todos la? Ok. Muy bien. A ver, estamos diciendo, y lo hemos dicho en las recomendaciones, dice no utilizar antihipertensivos cuando no hay preeclampsia con criterios de severidad. Solo se usa antihipertensivos en preeclampsia con criterios de severidad. Con criterios. ¿Esta paciente tiene preeclampsia con criterios de severidad?
tiene una presión 140/90, proteína positiva, no tiene síntomas, no tiene cefalea, no tiene escotomas, no tiene tinnitus. Está asintomática. ¿Por qué están iniciando antihipertensivos si es una paciente que no tiene criterio de severidad? No está severa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de preeclampsia severa? Ahí han puesto B, no. ¿Qué es no? Gustavo dice no. C, E, B. A ver, primero clasificamos a la preeclampsia. ¿Estamos ya de acuerdo? Es una preeclampsia sin criterios de severidad hasta el momento. Sin criterios de severidad. Sin criterios de severidad. Se debe utilizar antihipertensivos descartados, porque no es una preeclampsia con criterios de severidad. Voy a enmascarar el cuadro, entonces no lo debo utilizar. Culminar la gestación inmediato. ¿Por qué? La paciente está convulsionando, la paciente está con síndrome de HELP. Dijimos de que si es una preeclampsia con criterios de severidad, si la paciente esté estable, el bebé esté estable, podemos tener un manejo expectante hasta las 34 semanas. Lo voy a esperar, a menos que haya un deterioro materno-fetal. Iniciar sulfato de magnesio a dosis de ataque. ¿Cuándo digo que inicio sulfato de magnesio? En preeclampsia con criterio de severidad. Ya estamos diciendo que no es una preeclampsia con criterio de severidad. ¿El Doppler del arterio umbilical nos indicará el bienestar fetal? Sí, podría ser, pero no es la mejor respuesta. La mejor respuesta acá es colocar subiendo venosa y se pedirá exámenes de perfil de preeclampsia. Fácil, no me tengo por qué alterar. Es una paciente que está estable dentro de todo. No le doy antihipertensivos, sí le coloco subiendo venosa, porque es una paciente que la preeclampsia, a diferencia de la hipertensión esencial, en la gestante hay una depresión del volumen intersticial. Por eso la paciente hace edemas. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? La hidrato y con eso puedo mejorar el volumen intravascular, disminuir el intersticial y con eso bajar un poco la presión. Entonces coloco subiendo venosa, la hidrato y pido exámenes de perfil de preeclampsia para ver si hay daño en órgano blanco. Entonces ahí sí veo, ¿no? Si ya veo transaminasas mayor a 70, si veo plaquetopenia, si veo creatinina mayor a 1.1, yo digo, ya, la paciente ya me está teniendo preeclampsia con criterios de severidad. Mientras tanto, no. Como se está presentando el caso, es una paciente con preeclampsia sin criterios de severidad al momento. ¿Ya? Primero eso tiene que quedar fijo, ¿ya? Entonces, muy bien, esa es la respuesta. Siguiente. En respecto a la fisiopatología de la preeclampsia, indique verdadero o falso. Por favor, ¿alguien lo puede leer? Ya me está doliendo la garganta. ¿Alguien de ustedes lo puede leer? Chicos, o yo llamo, recuerdo los que están conectados, pero yo no sé si estarán Doctora, conectados o no. normal, yo lo puedo leer. Léelo, por favor, gracias. Ya, menciona respecto a la fisiopatología de preeclampsia, indique verdadero o falso. 1. Es consecuencia de una respuesta vascular anormal placentaria. 2. Hay un aumento de la prostaciclina y disminución del tromboxano que genera vasoconstricción. 3. Existe una inhibición de la segunda oleada trombólástica que se realiza entre las 10 a 16 semanas de gestación. 4. Tiene un componente de influencia genética y déficit nutricional. 5. Existe una disminución de la resistencia vascular periférica, ocasionando una activación del sistema de coagulación vascular. Ya, a ver, las respuestas, a ver, les doy 30 segundos para que analicen y me den las respuestas por el chat. Vamos. Estas son preguntas de examen, que hemos hecho los años pasados. Ahora, bueno, van a cambiarse las preguntas. Pero, o sea, se les pregunta, sí, fisiopatología, se les pregunta tratamiento, casos clínicos, para ver si ustedes saben del tema, ¿no? A ver, vamos a ver. C, 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 B, C. C, 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 ya, la gran mayoría C. A ver, vamos a analizar. ¿Es consecuencia de una respuesta vascular anómala placentaria? ¿Sí o no? Sí, estamos hablando de la placentación defectuosa, que es lo principal, principal estudiado en la preeclampsia.
hay aumento de la prostaciclina y disminución del tromboxano que genera vasoconstricción. Al revés, hay disminución de la prostaciclina y aumento del tromboxano. Entonces es falsa. ¿Existe una inhibición de la segunda oleada de trofoblástica? Sí. ¿Que se realiza entre las 10 y 16 semanas de gestación? No. ¿Cuándo se realiza la segunda oleada trofoblástica? Entre las 16 y 22 semanas. Entonces ahí los quieren agarrar, ¿no? Los que no vamos a agarrar, si realmente saben cuándo se inicia la segunda oleada, porque el problema es la inhibición de la segunda oleada, pero esa segunda oleada se da entre las 16 y 22, no entre las 10 y 16, ahí se da la primera oleada. ¿Tiene un componente de influencia genética y déficit nutricional? Sí, dijimos en un inicio, como consecuencia. Hay también teorías y hemos dicho inmunitarias, de déficit nutricional, influencia genética. ¿Existe una disminución de la resistencia vascular periférica ocasionando una activación del sistema de coagulación intravascular? No, hay un aumento de la resistencia vascular periférica. Entonces, por tanto, la respuesta es la C. Muy bien, muy bien, muy bien. C, sí, no, ¿cómo es eso? Mateo, ¿cómo es C? ¿Sí? No. C, muy bien. Sigamos. Por favor, ¿alguien lo puede leer? Chicos, Sí, doctora. gracias. Paciente gestante de 25 semanas, obesa mórbida, que acude a emergencias con una presión arterial de 160/110, refiere cefalea, tinnitus, epigastralgia, edema en miembros inferiores a 2 cruces, proteinuria en tira reactiva de 50 miligramos por decilitro, con controles prenatales que nos indican presión PA, a las... arterial Ajá. a las 8 semanas y 12 semanas de 140/90. Diga usted cuál es el diagnóstico. A ver, chicos, la respuesta tenemos preeclampsia con criterio de severidad, hipertensión arterial crónica, descartar preeclampsia sobregrada, preeclampsia, solo hipertensión arterial crónica, hipertensión esencial. A ver, vamos. A ver, C. Ah, no, estoy acá. B, perdón. D, ok, acá nos toman conocimiento si saben acerca de preeclampsia y clasificación, ¿no? Acá tenemos bien claro, es una gestante de 25 semanas. Cuando hablamos de preeclampsia, cuando se diagnostica presión alta a partir de las 20 semanas. Obesa mórbida, factor de riesgo. Acude con presión arterial 160/110. Ojo, acá hay una presión muy alterada, es una preeclampsia con criterio de severidad. Cefalea, tinnitus, epigastralgia, edema, proteinuria positivo. Cuando yo hablo de proteinuria en tira reactiva positiva, más de 30, del 50. Hasta acá yo digo paciente preeclampsia con criterio de severidad. Marcadazo, ya está. Es una preeclampsia con criterio de severidad. Pero con controles prenatales que nos indican que ya ella tenía una presión arterial a las 8 y 12 semanas alterada. Entonces es una paciente hipertensa crónica que se está agregando una preeclampsia. Probablemente una preeclampsia con criterio de severidad. O sea, perdón, se está agregando una preeclampsia con criterio de severidad. No probablemente, se está agregando, pero es una hipertensa crónica que tiene presiones arteriales mayor a 140/90 en menor a 20 semanas. Esa es la respuesta en la B, obviamente. Siguiente. A ver, por favor, alguien que lo pueda leer. A ver, chicos, por favor, no se peleen por leer. Yo sé que todos quieren leer. Sí, doctora. Paciente gestante de 36 semanas con feto único vivo con diagnóstico de síndrome de HELP. Diga usted el tratamiento a seguir. ¿Puedes leernos las respuestas, por favor? Sí, doctora. Estabilizar a la paciente y realizar cesárea segmentaria transversa para revisar superficie hepática. 2. Estabilizar a la paciente y realizar cesárea mediana infraumbilical para revisar superficie hepática.
3, sulfatear a la paciente, evolución por UCI y seguimiento para esperar a llegar a las 37 semanas. 4, maduración pulmonar y programar cesárea electiva. 5, estabilizar a la paciente, hospitalizar y monitoreo materno estricto. A ver, vamos en el chat, la respuesta. Paciente de 36 semanas con síndrome de HELP. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? A ver. Vamos, solamente uno está escribiendo, los demás. Fíjense que es su examen, ¿ah? Obviamente en su casa ya van a leer, van a abrir su Williams, van a leer preeclampsia, van a volver a escuchar más detenidamente la clase de hoy, van a leer, van a preguntar a sus médicos que están haciendo práctica acerca de preeclampsia. Acá es para que queden puntos importantes, ¿no? A ver, 2, B, entre la 1 y la 2. A, 2, B, B, bueno, no hay B, no hay 2. B, A, 2. Muy bien, están entre la 1 y la 2, ¿no? 2. A ver, ¿quién más? ¿Nadie más? O sea, solamente hay 10 conectados. No puede ser, 10 conectados, pero acá dice que hay 85. 2, 1, 2. Ok, vamos a ver. Síndrome de HELP. Dijimos que viene del epónimo de HELP, hemólisis, plaquetas disminuidas y enzimas elevadas, enzimas hepáticas elevadas a merced del TGO. Entonces, síndrome de HELP, indicación de terminar el embarazo, independientemente de la edad gestacional. Si me hace mi paciente síndrome de HELP a las 28 semanas, termino el embarazo. Aquí no hay que síndrome de HELP, que primero madura el pulmón 2 días, no. Síndrome de HELP, esa paciente se va a morir, se puede morir, tengo que terminar el embarazo. Ahí pasa a un segundo punto la vida del bebé. ¿Cómo dijimos que se complicaba más el síndrome de HELP? ¿Con qué? En un 1%, con hematoma subcapsular y con rotura hepática. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero, estabilizar a la paciente, realizar cesárea, pero ¿cómo? Si yo quiero en un síndrome de HELP revisar el hígado, lo ideal es de que yo haga una cesárea mediana infraumbilical. Porque con el segmento, o sea, ustedes han entrado ya cesárea, supongo, en sus prácticas, es a nivel del pubis. ¿Ustedes creen que yo con mi mano que está a nivel del pubis voy a llegar a revisar el hígado bien? No. Toda paciente con síndrome de HELP, toda paciente que yo estoy entrando a sala en una eclampsia, que puedo estar pensando que se está complicando con un síndrome de HELP, con un hematoma subcapsular hepático o con una probable ruptura uterina, yo tengo que entrar en una cesárea mediana infraumbilical, corto debajo del ombligo, para poder exponer y mirar mi superficie hepática, tocar, verificar si hay un hematoma o no. Es la indicación. Eso nos dice la teoría. ¿Ya? Por si acaso. Ok, queda claro entonces. Mediana infraumbilical. Sulfatear a la paciente, evaluación por UCI y seguimiento hasta esperar a llegar a las 37 semanas, no. Sulfatear a la paciente, sí, porque está con preeclampsia con criterio de severidad. Para que haga un HELP, mi paciente ha tenido que tener preeclampsia con criterio de severidad. ¿Debo sulfatearla? Sí. Evaluación por UCI también, porque esa paciente tiene que ser evaluada por la UCI. Pero ¿qué es lo primero? Terminar el embarazo. No puedo esperar a llegar a las 37 semanas. Maduración pulmonar y programa para cesárea electiva. No, yo termino el embarazo. Nada que maduración, que por favor no. Aparte, 36 semanas ya no se madura. Tengo que terminar. Estabilizar a la paciente, hospitalizar y monitoreo materno estricto. Está bien, estabilizo, monitoreo materno estricto. No, tengo que terminar la gestación. Terminar. Síndrome de HELP, eclampsia, terminar la gestación. Ok, siguiente. Creo que esta es la última o falta una pregunta más. A ver, chicos. Uno de ustedes. Sí, doctora, yo puedo hablar. En paciente gestante de 32 semanas con síndrome de HELP, el tratamiento será A, conservador hasta la maduración pulmonar, B, terminar la gestión inmediata, C, manejo de la gestante por UCI, D, controlar la presión arterial con metildopa un gramo cada 6 horas, o E,
observar signos de eclampsismo. ¿Ya? ¿Qué acabamos de decir? Eso está fácil, ya regalada. Solamente es para ver si están poniendo atención. Ve, claro, ya está. Terminar la gestación inmediatamente. Conservador hasta maduración, no. Si fuera preeclampsia con criterios de severidad, sin síndrome de Gel, sin eclampsia, yo puedo tener un manejo expectante, que no se esté complicando mi paciente, ¿no? Pero si ya me hace síndrome de Gel, terminar la gestación. Muy bien, creo que será la última. Ok. Muy bien. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? De repente, como les digo, es un tema bastante amplio. Lo he tratado de resumir lo más que he podido para que lo puedan entender. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. De repente ya lo han podido hacer en sus prácticas. Algo. Doctora, sí, Sí, por dinos. ejemplo, en el caso de una gestante que tendría aproximadamente 24 semanas y digamos que se complica en un síndrome de Gel, en ese Ujú. caso ya no habría maduración pulmonar suficiente del feto y por lo tanto, de todas maneras se prioriza el parto inmediato, ¿no? A pesar que el feto no va a sobrevivir. Así es. Si es una ¿Ok? preeclampsia muy severa, que se está haciendo un HELP, una eclampsia, yo termino el embarazo. Pasa a un segundo plano el bienestar fetal, porque 24 semanas no tiene mucha expectativa de vida. O sea, y si lo quiero madurar, la indicación de maduración pulmonar, sí en las guías nos dice que puede madurarse a partir de las 24 semanas. Tendríamos que esperar 2 días, puede haber un deterioro materno y el pronóstico de supervivencia de un feto a las 24 semanas es muy escaso, ¿no? Tendría que estar en una UCI, pues, no sé, pues, una UCI que, que se va a quedar el bebé 5 meses con todo el daño que hay de retinopatía y que es muy poca la supervivencia, ¿no? Terminar el embarazo. Lastimosamente es así. Se prioriza el bienestar materno. Gracias, doctora. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una consulta. Sí. Por ejemplo, en guardia llegó una paciente con 130 de presión arterial, 130/80, si no me equivoco, pero ya tenía Ya, epigastralgia, tinnitus, escotomas. ya. Realmente no cumple con lo que vendría a ser la toma de la presión alta de 140. Pero Uh-huh. en la historia clínica ya le pusieron como diagnóstico preeclampsia. Yo supongo que por los síntomas que presentaba, ¿no? La epigastralgia, el tinnitus, los sarcotomas. Pero me quedo en duda porque después se le tomó la presión posteriormente porque se le hizo un seguimiento y presentaba presiones de 120, 134, 140 fue el máximo. Uh-huh. Y de ahí bajaba, ¿no? 120, 130, pero solo una vez presentó 140, pero ya le pusieron como el diagnóstico de preeclampsia y no me quedó muy claro en realidad, porque yo supongo que por los síntomas, ¿no? Presentados de la paciente, pero ahí me quedó en duda. Ya, ok. La preeclampsia tiene sus valores característicos. O sea, la preeclampsia tiene que tener presión arterial más de 140/90. Sabemos que todas las pacientes, cuando ustedes han visto cambios fisiológicos, tal vez en la gestación, las gestantes en el tercer trimestre aumentan la presión arterial, pero no tiene que llegar a esta más de 140/90. Es normal que tú puedas encontrar una gestante en el último trimestre de embarazo 135/85, 138 no sé, pues 89. Es normal, siempre y cuando no tenga síntomas, obviamente, ¿no? Pero lo que prima para el diagnóstico de la preeclampsia es medir la presión arterial más de 140/90 en 2 tomas. Diferencia de 6 horas. Puede ser que solamente haya tenido un pico de la presión arterial elevada. No es preeclampsia porque hemos dicho que puede haber una hipertensión gestacional,
O sea, la primera instancia, cuando ustedes evalúan una paciente con presión alta, lo primero que yo tengo que pensar que sea una hipertensión gestacional. A descartar una preeclampsia si es que ya me sale proteínas, me sale, no sé, pues creatinina alterado, transaminasas alterado. Pero en primera instancia puede ser una hipertensión gestacional, y una hipertensión gestacional que no tiene daño en órgano blanco, el tratamiento es observación, no es necesidad de terminar el embarazo. ¿Ya? Entonces lo que prima es la presión arterial. Ahora, puede ser que esos escotomas, esos tinnitus, haya podido ser relacionado de repente los tinnitus con un proceso en el oído, ese epigastral porque la paciente ha estado con vómitos o sufra de una gastritis crónica reagudizada. No todo es preeclampsia cuando tienen eso. Tiene que primar la presión arterial elevada en 2 tomas en diferencia de 6 horas. O que se corrobore junto a una sola toma de presión proteínas elevadas o daño en órgano blanco. Si no, no fue preeclampsia, fue una hipertensión gestacional, una hipertensión transitoria. Las contracciones también te dan presión aumentada, no siendo preeclampsia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos diagnosticar aceleradamente, ¿no? Tenemos que tener un manejo expectante. Sí, doctora, gracias. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Por favor, repasen el tema de sulfato de magnesio. Pregunten en su clase, la preeclampsia es de las enfermedades más importantes en obstetricia. Entonces, la preeclampsia sí lo tienen que saber sí o sí, el manejo, cómo actuar, cómo sulfatear a la paciente, cómo reconocer los signos de alarma, cuándo terminar la gestación. Por eso que le hemos hecho sí con unas preguntas también para que sepan hacerlo óptimamente. Muy bien, chicos. Si no hay nada más que preguntar, damos por terminada la clase. Hagan el refuerzo en sus prácticas, pregunten a sus docentes para que se hagan de dudas de algunas cosas, o lean preeclampsia. Es un tema muy bonito, muy, muy importante, y que tienen que dominarlo todos. ¿Ok? Entonces vuelvan a escuchar el video, porque de repente a veces si he hablado muy rápido, es que en realidad nos queda muy corto el tiempo y eso se puede hablar. Hay seminarios de preeclampsia, ¿no? Ok. Muy bien, chicos, entonces damos por terminada la sesión, la práctica perdón, el seminario el día de la teoría el día de hoy. Listo, damos por Gracias, terminada. doctora. Entonces nos vemos. Gracias, Listo, chao, doctora. chao. Ya, ok, chao.